Capítulo 57. Operación Barbarroja, parte 1. A cierta distancia de una base naval de Grabalcas, territorio ocupado de Magic Reich. Son las primeras horas del 22 de octubre de 1942, justo frente a la bahía de Fana, en la costa occidental del Magic Reich ocupado. El silencio de los mares fue roto por una fila de lanchas rápidas alemanas, U-Boats, sus cascos ligeros rebotando calmadamente sobre las olas. Eran la primera fase de la Operación Barbarroja. No exactamente, pero los aliados querían demostrar que también tenían la capacidad de ataque para golpear las bases de Grabalcas a voluntad. Las veloces U-Boats rozaban las olas. Fueron seleccionadas para esta misión debido a su agilidad. La razón por la que se eligió esta base como objetivo es la presencia de la 3 Fuerza de Tarea Naval, que atacaba constantemente el transporte marítimo aliado cerca del sur de Mu, interrumpiendo los suministros a pesar de los mejores esfuerzos de la Armada Muana, la Marina Real Británica y la Kido Butai japonesa para detenerlos. Su misión era simple, pero audaz. Hundir buques de guerra o buques de suministro de Grabalcas que transportaban nuevos cargamentos de armas, combustible y otros recursos. El escuadrón de U-Boats estaba liderado por el capitán de corbeta Joachim Müller. Ante ellos se presentaba una escena caótica. Los bombarderos en picado muanos ya habían comenzado a atacar la base naval, solo para distraer al enemigo de las U-Boats entrantes. Su principal obstáculo era el destructor de Grabalcas Terogia, que montaba guardia en la entrada del puerto. El subordinado de Müller, el capitán Klaus Rittermann, debería haberse encargado del Terogia, pero parecía que se había desviado de su curso. Aún así, Müller llevaría a cabo el plan. Fijó su objetivo en el crucero ligero Ajax de Grabalcas. Las lanchas aceleraron silenciosamente hacia sus blancos. Algunos tripulantes a bordo del Ajax divisaron a los intrusos alemanes y dieron la alarma, disparando cañones automáticos y ametralladoras contra el grupo de U-Boats. Los hombres de las lanchas rápidas respondieron con sus propios cañones automáticos de 20 milímetros, 40 milímetros e incluso cañones de 75 milímetros. Por orden de Müller, se lanzaron 3 torpedos y solo pudieron rezar en silencio para que dieran en el blanco, entonces. ¡Crabom! 2 torpedos impactaron de lleno en el crucero ligero. Uno abrió un agujero masivo en la popa y el otro detonó el depósito de municiones del Ajax. El crucero ligero explotó, alertando al resto de los defensores del puerto, y el Ajax se deslizó silenciosamente bajo las olas mientras decenas de sus tripulantes saltaban al agua, intentando salvarse. Müller se retiró temporalmente al sentir su herida de una bala de ametralladora, mientras su colega hacía lo posible por vendarlo. A pesar de las heridas, Müller no se rindió. Reagrupó su escuadrón de U-Boats y atacó, destruyendo 2 corbetas y un dragaminas. El grupo de Rittermann destruyó 3 buques de carga en 12 minutos y se apresuró a reunirse con el grupo de Müller. El intento de Rittermann de torpedear al destructor Terogia terminó en fracaso, ya que la feroz resistencia de este último destruyó 2 de sus U-Boats con facilidad. Müller dirigió su lancha hacia el Terogia. «Lanzamiento», gritó. Él y otra U-Boat lanzaron 3 torpedos hacia el Terogia. Su corazón se hundió al ver que los 3 torpedos se desviaban de su curso y se hundían en el mar. El destructor enemigo vio lo que ocurría y logró hundir la lancha que acompañaba el ataque de Müller. El grupo de Rittermann recogió a 2 rezagados de las U-Boats para que se unieran a ellos, y procedió a atacar a los destructores Vermilion y Corona de Grabalcas atracados en el puerto. El primero resultó gravemente dañado por el ataque y el segundo se hundió en cuestión de minutos. Los bombarderos en picado muanos golpearon otros 3 buques menores y lograron hundir 2 buques de carga más con facilidad. «Hombres, reagrúpense. Vayan por el objetivo final», gritó Müller a través de su radio. 5 U-Boats, lideradas por el propio Müller, divisaron al crucero de batalla Beowulf atracado en un muelle interior. Aprovecharon la oportunidad y, ayudados por cazas muanos que ametrallaron las cubiertas del Beowulf, las lanchas alemanas lanzaron más de 6 torpedos. 3 dieron en el blanco, 1 se desvió e impactó en la fragata Silva. Müller, antes de huir, lanzó 2 torpedos más que dieron en el blanco, y se escuchó una explosión masiva proveniente de la dirección del Beowulf. Todas las U-Boats. «Retirada. Repito, retirada», gritó Müller por su radio. Al final, la incursión alemana logró destruir un crucero ligero, 2 destructores, el Vermilion se hundió más tarde, 2 corbetas, 5 buques de carga y dañó críticamente al buque insignia de la flota, el Beowulf.
Esto conmocionó a la flota de Graf Balkas, que quedó lisiada en su capacidad para atacar el transporte marítimo aliado. Perspectiva de un soldado de Graf Balkas, ciudad de Rostaffen, muy ocupado. 22 de octubre de 1942. Ayer, el enemigo comenzó a bombardear la ciudad. Nos tomaron por sorpresa. Se suponía que el enemigo lanzaría su ataque en el sur, no aquí. Murmuraban mis oficiales. Los proyectiles nos dieron un rudo despertar ayer y, sumado a los bombardeos enemigos, no pudimos dormir esa noche. El soldado Francisco Pose se agachó dentro de las paredes de un apartamento. Pose era hijo de un panadero en Ragna antes de la guerra. Él, junto con otros jóvenes entusiastas, se alistó hace poco más de un año. Ahora, después de la brutal batalla de Aluve, cuando pensaba que la paz estaba cerca, el enemigo había arruinado sus planes. Maldita sea. Murmuró. Apoyo mi espalda contra el marco de una puerta, el ladrillo se siente cálido contra mi columna, mi rifle apretado con fuerza. En algún lugar allá abajo, los alemanes se están moviendo. Aún no los veo, pero los escucho. Botas sobre piedra, rápidos y cuidadosos. Profesionales. Silencio. Indicó Pose a sus camaradas que se escondían en el piso. Debajo de nosotros, escuchamos el sonido de vidrios crujiendo a la distancia. Aquí vienen. Dijo el soldado Iglesias, preparando su ametralladora ligera. La espera a que el enemigo apareciera fue tensa. Dios santo, murmuró Iglesias, apretando el gatillo como si se aferrara a su vida. Están registrando los apartamentos. La atmósfera se sentía tensa, casi asfixiante. Desde la distancia, se podían escuchar los sonidos y gritos de sus camaradas siendo asesinados. Aquí vienen. Gritó el soldado Manuel. Un casco aparece al final de la calle. Gris verdoso. Luego otro, y empezaron a llegar más y más. Fuego. Gritó nuestro capitán. Ratatatatata. Iglesias disparó su ametralladora ligera, sorprendiendo a los alemanes que avanzaban sigilosamente por el lado de la calle. Estos se dispersaron, escondiéndose entre los escombros esparcidos. Uno de ellos cayó muerto, los otros devolvieron el fuego. Manuel lanzó una granada para desorientar a los alemanes. Lo que siguió fue un feroz intercambio de disparos entre nosotros y los alemanes. Incluso vimos algunas otras tropas de sabe Dios qué país. Pásame más nu. Iglesias fue interrumpido cuando los alemanes le dispararon. No. Médico. Tráiganme un médico. Gritó Pose. Pose. No tiene caso. Ya murió. Está más allá de toda salvación. Malditos sean, alemanes malditos. Murmuró Pose. Boom. Algunos alemanes se habían escabullido más allá de las ametralladoras y despejaron la planta baja. Retrocedan. Esos Krauts nos están flanqueando. Gritó el capitán. Los soldados disparaban sus rifles mientras se pasaban la munición. Siguen viniendo. ¿Es que no se detendrán? Preguntó Manuel. Se detendrán, eventualmente. Me dije a mí mismo. Corran hacia la siguiente manzana. Gritó el capitán. El pelotón corrió hacia una escalera cercana, bajando rápidamente el pequeño tramo de escalones y lanzándose hacia un edificio contiguo. Logramos retirarnos con éxito a un bloque cercano. Durante unas horas, el pelotón buscó refugio allí. 2 de sus camaradas habían muerto y 3 más estaban heridos. Esta batalla parece desesperada desde el principio. Quizás este es el día en que nosotros, los invasores, recibimos un maldito escarmiento. Dijo Manuel. Tal vez, quién sabe. Que vengan, no caeremos sin luchar. Dijo Pose, estaba decidido. Tras 5 días de lucha brutal, la ciudad fue recapturada por los aliados, y las aldeas y pueblos cercanos fueron tomados por las victoriosas fuerzas aliadas. El mando de Graf Balkas entró en pánico ante la noticia de la caída de Rostaffen e inmediatamente redesplegó a 120.000 tropas del sector sur al sector central. La lucha fue brutal a lo largo de la provincia de Ulmburg, donde más de 25.000 soldados murieron en los primeros días de la Operación Barbarroja. Muchos puntos de las líneas del frente del eje comenzaron a ceder ante la presión extrema que sufrían por todos los flancos. La 7 División Panzer del general Rommel, con el respaldo de 3 divisiones de infantería muanas y una francesa, asestó un golpe doloroso a las líneas del eje en la batalla de Rutenberg, enfrentándose a 6 divisiones gallianas y derrotándolas. Los gallianos, por temor a ser cercados, se retiraron inmediatamente después de la aplastante derrota. Esto formó un pequeño saliente en el sector central, que atrapó a más de 24.000 tropas gallianas, aurelianas y también algunas de Graf Balkas. Rommel simplemente los rodeó y destruyó la bolsa de Rutenberg, antes de avanzar otros 56 kilómetros antes de enfrentar una resistencia severa.
Los bombarderos estadounidenses B-17 golpearon fortificaciones de Grab-Alcas, aeródromos, depósitos de suministros y mucho más. Durante los primeros días de la ofensiva, la Fuerza Aérea de Grab-Alcas quedó inutilizada, y solo un pequeño número de escuadrones de cazas gallanos y hayandeses despegaron desde sus bases aéreas ocultas, pero la Real Fuerza Aérea de Mu luchó contra ellos con uñas y dientes. Cuando los Grab-Alcas lograron reunir suficientes aviones, recuperaron temporalmente la supremacía aérea sobre algunos sectores. El frente cedía rápidamente ante el avance aliado. Fuerzas británicas, turcas y austrohúngaras lanzaron una ofensiva masiva para recuperar Warmurya de manos enemigas. El Cuerpo Moano lanzó docenas de pequeñas ofensivas a lo largo de un frente de 120 kilómetros de ancho, entre las líneas alemanas y británicas. Las tropas estadounidenses bajo el mando de George Patton aplastaron otro ataque de Grab-Alcas, recuperando en el proceso varios distritos de la provincia de Kuresen para el 10 de noviembre de 1942. Dondequiera que Patton o Rommel estuvieran presentes, a las fuerzas del eje les iba bastante mal. Los Grab-Alcas lanzaron una ofensiva blindada para presionar las extendidas líneas muanas en la ciudad de Guntringen. Al principio pareció exitosa y parecía que los Grab-Alcas ganarían esa batalla, pero nuevamente cayeron en una emboscada cuidadosamente planeada, siendo bombardeados por buses y emboscados por la 3 División Panzermuana, al mismo tiempo que eran sometidos a los bombardeos de la RAF británica. Los Grab-Alcas se reagruparon de inmediato y huyeron de la ciudad antes de sufrir más pérdidas. Mientras tanto, los cuerpos de ejército 6 y 7 de Mu lanzaron una ofensiva repentina en Inamawari el 28 de octubre de 1942, tomando a los Grab-Alcas por sorpresa. Lo que siguió fueron feroces batallas contra los invasores. Mu esperaba instigar un levantamiento partisano tras las líneas enemigas, pero el brutal general de coronel de Grab-Alcas, Bartolomeu, descubrió este plan y lanzó la Operación Mercurio, provocando preventivamente el levantamiento y suprimiéndolo brutalmente. Para entonces, llegaron fuerzas muanas adicionales para reforzar al 6 y 7 Cuerpo de Ejército. No obstante, las líneas defensivas de Grab-Alcas flaquearon en todo Inamawari y, tras la aplastante derrota en la batalla de Semenova, los Grab-Alcas se retiraron después de una feroz batalla de un mes por Inamawari, cuya capital fue capturada tras un duro combate. La campaña de Inamawari costó a los muanos aproximadamente más de 53.000 hombres. Para los Grab-Alcas, poco más de 42.000. Los muanos ocuparon Inamawari izando su bandera. La caída de Inamawari coincidió con la captura de Kuresen por parte del general Patton, ocurrida para el 23 de noviembre de 1942. Rommel desplegó las fuerzas de Manstein para sembrar el caos y la confusión en las líneas del eje. Las fuerzas de Manstein avanzaron rápidamente sobre Warmurya, pero se vieron empantanadas por la feroz resistencia enemiga ofrecida por el teniente general galliniano Maurice Pétain. Pétain incluso derrotó a una fuerza estadounidense británica en la batalla del Valle Lumi. Los Grab-Alcas activaron sus reservas de 320.000 hombres y las enviaron a reforzar el sector central. Los aliados también lanzaron ofensivas en el sur, pero la mayoría fueron rechazadas fácilmente por las fuerzas del eje, que se atrincheraron en varios puntos de control cruciales y en series de búnkeres y fortificaciones. En respuesta, Estados Unidos desplegó más de 130 bombarderos B-17 como parte de la Operación Tidal Wave para atacar un conjunto de objetivos cruciales. Sin embargo, la Fuerza Aérea de Grab-Alcas logró despegar a tiempo y, junto con fuertes emplazamientos antiaéreos dispuestos en las fortificaciones, mitigaron inmensamente el bombardeo estadounidense, infligiéndoles fuertes pérdidas. Según los informes, más de 38 bombarderos estadounidenses fueron derribados y otros 50 sufrieron diversos niveles de daño. De hecho, los estadounidenses habrían sufrido más si no fuera por las escoltas de la RAF que defendieron ferozmente a los bombarderos. Las fuerzas del eje se reagruparon bajo el mando del general de Grab-Alcas, Nikolaus Carlsen, y detuvieron el avance de las fuerzas austrohúngaras y otomanas en la batalla de Ramtemario, asestándoles un golpe aplastante. Antes de que el polvo se asentara, Carlsen movilizó inmediatamente a sus fuerzas para combatir el creciente número de tropas de Patton y Rommel que estaban cada vez más cerca de capturar por completo la provincia de Warmia. En lo que se llamó la batalla de Ardbach, las fuerzas de Carlsen lucharon contra las fuerzas combinadas de Rommel y Patton durante 5 días, del 5 al 10 de diciembre.
Al principio, aunque parecía que las fuerzas de Carlsen habían ganado impulso, la repentina ofensiva blindada de Rommel, respaldada por tropas estadounidenses, dispersó a la retaguardia de Carlsen, compuesta por tropas holandesas que rompieron filas y huyeron de inmediato, exponiendo los flancos de Carlsen. Carlsen se vio obligado a reorganizar sus fuerzas y, en la feroz batalla subsiguiente, perdió. Él y su maltrecho ejército se retiraron hacia el interior para reagruparse con otras fuerzas del eje y reabastecerse. Las últimas tropas del eje en Warmia y Masuria fueron expulsadas por una fuerza anglo-estadounidense para el 13 de diciembre de 1942. Los Grabalcas intentaron lanzar una contraofensiva el 16 de diciembre con más de 250.000 soldados, esperando sorprender a los aliados atacándolos de la nada, pero el asalto se estancó. El día 17, los aliados se reagruparon bajo el mando de Patton y, antes de que la batalla real comenzara, una división de infantería austrohúngara tropezó accidentalmente con las líneas de suministro de los Grabalcas. Atacaron de inmediato y destruyeron o capturaron toneladas de suministros valiosos, obligando a los Grabalcas a iniciar su ofensiva en desventaja. Un destacamento de paracaidistas gallianos, de más de 4.500 hombres, aterrizó tras las líneas aliadas con la esperanza de causar confusión, pero una fuerza conjunta germano-muana bajo el mando del teniente general muano Albrecht Stualen aplastó a los gallianos en la batalla de Cornice. Fuerzas estadounidenses y muanas lanzaron una ofensiva para capturar la provincia cercana de Moravia del Sur, pero los primeros intentos terminaron en fracaso ya que las fuerzas del eje allí estaban atrincheradas, listas y respaldadas por una división blindada completa. Mu consolidó más de 82.000 tropas y, tras un feroz bombardeo de artillería de más de 3.400 cañones pesados muanos, lanzó una ofensiva en la provincia, respaldada por las fuerzas aéreas aliadas. La batalla por la provincia duró varios días, del 20 al 28 de diciembre. Los muanos ganaron terreno lenta pero seguramente al capturar 6 distritos en 4 días. Una ofensiva anglo-alemana desde el norte fue derrotada por las fuerzas gallianas de Petain. El mando de Mu asignó más refuerzos desde el frente sur y desplegó a 340.000 hombres, principalmente soldados de la Guardia Nacional, para intentar distraer al enemigo atacando el Sonal ocupado. Esto provocó una respuesta inmediata de los Grabalcas, quienes movilizaron al 4 ejército y lo reforzaron con los cuerpos 6, 7 y 13 del ejército galliano, junto con una variedad de divisiones de infantería de Aurelia y Allende también. Bajo el mando del general muano Klaus von Metternich, el ejército de Mu chocó con el eje en las batallas de Santa María, donde derrotaron a las divisiones 3 y 41 de Grabalcas. Las fuerzas de Metternich también derrotaron a una fuerza galliana aureliana en la batalla de Baude para el 24 de diciembre. Esto desencadenó el levantamiento de Navidad por parte de miles de partisanos majicaraichianos, promuanos, para organizar una revuelta masiva contra los ocupantes de Grabalcas. Los rebeldes fueron suministrados con armas británicas y estadounidenses, siendo especialmente populares armas como el subfusil Sten. Pero para el día 28, el frente majicaraichiano se estabilizó y en la mayoría de los sectores ambas partes se vieron obligadas a atrincherarse, lo que recordó a muchos oficiales la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Para entonces, los bombarderos del eje comenzaron a lanzar sus contraataques aéreos, sembrando devastación y muerte en varias bases aliadas y lanzando constantes bombardeos sobre ciudades muanas. El más grande tuvo como objetivo Mikal, donde lanzaron más de 2.000 toneladas de bombas en solo 2 días, del 23 al 25 de diciembre, matando a miles. Rommel comenzó a reunir a más de 120.000 tropas para cruzar hacia Moravia del Norte atravesando el río Garo y él, bajo la cobertura de ataques de artillería y bombardeos en alfombra, logró cruzar el río con su propia 7 división como vanguardia el 30 de diciembre de 1942, comenzando una nueva fase del frente. Aún así, dondequiera que no estuvieran Rommel o Patton, el frente se empantanaba rápidamente. Es cierto que la Operación Barbarroja había cumplido sus objetivos iniciales, pero la meta principal era expulsar a los invasores del suelo muano, al costo que fuera. Sin embargo, la presencia de generales competentes entre los oficiales del eje, como los mencionados Carlsen y Petain, era una espina en el costado de los aliados. Los aliados habían sufrido más de 320.000 muertos y más de 2.400 vehículos y aviones destruidos. El eje, por su parte, sufrió unos 412.000 muertos y más de 3.770 vehículos y aviones destruidos. Pero la siguiente etapa de la ofensiva cambiaría también el rumbo del frente.
Los resultados de las primeras etapas de la Operación Barbarroja fueron mixtos. Si bien habían liberado más de 5 provincias muanas, al mismo tiempo lograron avanzar en Inamawari y Magikaraich, aunque a un costo masivo de vidas humanas y blindados. La segunda civilización se convirtió en un hervidero, mientras tanto el eje como los aliados se disputaban ardientemente el territorio entre ellos. Fin del capítulo 57. El link a la historia del autor estará en la descripción.